buenas tardes a todos nuestros asociados que están conectados a esta nueva capacitación AOA. En esta próxima sesión de capacitación sobre el IMIP y el uso de la plataforma SAME, se retomarán brevemente los conceptos básicos revisados en la sesión anterior, para luego avanzar hacia contenidos más específicos y aplicados. Entre los temas que se abordarán se incluyen la categorización de proyectos de modificaciones de permiso, que es súper complejo. Se revisarán los criterios para definir la necesidad de un nuevo IMIP en proyectos que modifican permisos anteriores, diferenciando entre aquellos con o sin recepción municipal. Las modificaciones de IMIP aprobados se explicará cómo proceder ante cambios en proyectos con IMIP ya aprobado, incluyendo el ingreso de modificaciones en la plataforma SAME y los criterios técnicos que deben considerar. Se verá también el análisis de suficiencia vial, el ASV, y se presentará esta herramienta como alternativa o complemento al IMIP, detallando su aplicabilidad, metodología y marco normativo. La resolución de dudas prácticas, por favor, las haremos al final y destinaremos un espacio para responder consultas y revisar casos concretos si es que los tienen, con el fin de afinar criterios y compartir experiencias en torno al uso de la plataforma y la evaluación del impacto en la movilidad. Bueno, por supuesto que esperamos que esta capacitación sea una instancia para fortalecer conocimientos, resolver dudas frecuentes y afianzar herramientas que cada vez tienen mayor presencia en nuestra labor como arquitectos y arquitectas. Para eso entonces los dejo con Diego Edwards, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en logística, socio de la Oficina de Consultoría y Proyectos de COP, empresa de servicios profesionales de arquitectura, espacio público y diseño vial, con foco en la sustentabilidad y, por supuesto, es socio de la OA desde el 2022. Diego, todo, toda tuya la pantalla. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Como decía, vamos a hacer la presentación. Voy a tratar de ser lo más eh, resumido posible. Si encuentran que me apuro mucho, me avisan y retomo, ¿ya? Pero la idea es que esto quede como una cápsula que después se pueda compartir como una capacitación en el repositorio que tenemos en YouTube. Voy entonces a compartir la pantalla. Chica, esta pantalla. Bien. Vamos a retomar primero en la capacitación anterior. Abordamos los IMIF y la plataforma SEIM desde sus orígenes eh, a partir de la ley de aportes al espacio público, ¿ya? Cuando se definieron que los proyectos ahora tenían que hacer aportes al espacio público, también se definió legalmente que los proyectos más grandes además tenían que hacer informes de mitigación vial. De ahí entonces que siempre hay que entender legalmente tanto la ley de aportes como los IMIP y su reglamento, como que tienen un mismo origen legal, por ende tienen también interpretaciones que son armónicas. Y ahí estuvimos revisando también que es importante que tanto los aportes como la categorización de IMIP siempre se considere los incrementos de carga de ocupación, ¿ya? Eh, Y también revisamos algunos casos que plantea una circular de DU, la 447 del 2020, en que claro, y aborda una variedad bastante grande de casos en los que sirve está enfocada en cómo se calculan los aportes, pero también establece algunos criterios que se utilizan también a la hora de categorizar un INIF. Vimos también los NIF básicos, explicamos cuál es el área de influencia de los INIF de esta categoría, eh, de qué se tratan las mitigaciones obligatorias que abordan los NIF básicos, y vimos también cómo se ordena un plano típico de mitigaciones. Eh, también, también la plataforma SEIM la revisamos para el caso más general, disculpe.
ISKE, sí. La plataforma SEIM, la revisamos para el caso más general, que son proyectos nuevos, ¿ya? Hay que considerar que actualmente todas las solicitudes de permiso de edificación deben adjuntar un certificado SEIM, en que los proyectos de menor categoría, los más pequeños, eh, generalmente obtienen un certificado de exención de IMID, están exentos de hacer este tipo de estudios. Y los proyectos más grandes, esta herramienta permite saber conocer de qué categoría es el IMID que tengo que presentar y cuál es la extensión de su área de influencia. Ahora vamos a retomar la plataforma SEIM desde los datos que vimos de palabras nuevas y presentaremos a continuación algunos tipos especiales de categorización y ver de qué se tratan los informes de suficiencia. Bueno, en la plataforma SEIM vimos que se ingresa a través de Internet, de esta eh, página web que se llama SEIM, y se ingresa con nuestro root y clave única y permite en la sección categorizar o modificar proyectos, informarle las características de nuestro proyecto. En la primera sección están los datos del titular. En la siguiente sección aparecen los datos básicos del proyecto, como ubicación, eh, la dirección, etcétera, y están también los datos básicos, algunos tips de recomendaciones donde buscar, por ejemplo, las coordenadas que se van en la página de mapas del Servicio de Impuesto Interno. Es práctica porque ahí me checa la información de la dirección, el número rol y las coordenadas del terreno que yo estoy eh, presentando una solicitud de permiso. En la primera parte, no se considera para el cálculo de viajes ni resultado de categorización, sino en la siguiente sección, que es donde se informa tanto el tipo de proyecto, que aquí la plataforma considera todas las posibles eh, usos y destinos de proyectos, y para cada una de estas considera o ya sea la superficie o la unidad de referencia para calcular viajes. Eh, Acá también reiteramos una recomendación, que, que no hay que confundir programa arquitectónico con usos de suelo, ya que es un error frecuente a la hora de hacer estas categorizaciones, en que hay a veces, por ejemplo, proyectos de industria, que dentro de esta industria tienen un sector de oficinas, casinos. Eso no significa que tengan otros usos de suelo, sino que toda la superficie es de uso industrial, ¿ya? No genera destinos aparte, como en el caso de los proyectos mixtos. En ese caso, sí, si es un proyecto mixto que tengo placa comercial y arriba departamentos u oficinas, esos son destinos distintos y esos se categorizan en para el mismo proyecto, se ingresan dos tipos o dos categorías distintas, ¿ya? Eso también lo permite la plataforma. Y bueno, el resultado de esto se basa en multiplicar las unidades de referencia, sea por ejemplo superficie o número de alumnos en el caso de proyectos educacionales. eh, Se multiplica por unas tasas y eso permite calcular al final una cantidad de viajes, y según esa cantidad de viajes se determina primero si el proyecto requiere o no un IMIF, y si requiere IMIF indica qué categoría de IMIF, si es básico, intermedio o mayor, y además indica cuál es la extensión de su área de influencia. Las sugerencias generales que vimos fue que esta plataforma tiene un modo de simulación, ¿ya? Lo que permite hacer pruebas y definir proyectos tipos. O sea, eh, no para todos los proyectos yo no tengo que hacer una categorización nueva, sino que yo puedo tener una categorización de industria tipo o colegio tipo, etcétera, que yo puedo reutilizar, editarlo, la superficie, datos básicos, y obtener rápidamente una aproximación de la categorización, ¿ya? También siempre hay que preguntarse qué tipo de superficie construida genera efectivamente viajes, ¿no?
siempre aquí debe primar el sentido común, ¿ya? Por ejemplo, no hay que considerar estacionamientos subterráneos como superficie útil, o bodegas, o áreas comunes en el caso de condominio, eh, dado que las tasas de viaje no consideran estas superficies como, como generadoras de viaje. Es decir, si ustedes piensan que tenemos un edificio de apartamentos con estacionamiento, eh, debería generar la misma cantidad de viajes si esto tiene los estacionamientos en superficie construidos bajo tierra, ¿ya? Entonces, el, de acuerdo con ese criterio, no se consideran las superficies construidas bajo estacionamiento porque me altera la cantidad de viajes para definir la categoría de IVA. Por último, no hay que olvidar que el cálculo de aportes y la categorización de IMIP se basa en incrementos de carga de ocupación, ¿ya? Por eso siempre es muy valiosa la historia de permisos de edificación y recepciones finales del terreno, porque con eso puedo, en el fondo, a veces descontar parte importante de los aportes que hay que pagar de los aportes del espacio público y además en la categorización de IMIR también, ¿no? Especialmente hay algunos tipos de proyectos que tienen tasas bastante altas, que castigan bastante los incrementos o las ampliaciones, como el caso de los colegios, ¿no? En el sistema anterior, los colegios, a partir de 720 alumnos, tenían la obligación de hacer EISTU en ese tiempo, los EISTU más chiquititos, y ahora, con una ampliación de un par de salas, que sean 25 alumnos adicionales, ya tengo obligación de presentar un IMIF de categoría básica, ¿ya? Entonces, bajaron mucho los umbrales de, de ingreso a la plataforma. Y ahí también retomo una consulta que nos dejó Juan Pablo Parentini respecto que si estos montos, estas platas de aporte al espacio público pueden invertirse, o sea, pueden aprovecharse para costear mitigaciones derivadas de los IMIF, y ahí lamentablemente no hay buenas noticias. Lo que se implementó con la ley de aporte del espacio público es una nueva carga, no le llaman impuesto, pero en la práctica es un impuesto adicional a la construcción y que aplica para todos los proyectos y adicionalmente aquellos que generan o pueden generar impacto y que tienen que hacer IMIP, tienen que proponer además mitigaciones y costearlas también, aparte. ¿Mm? Entonces, ahora, dentro de todo lo malo, lo bueno que esto es ley pareja para todas, en el fondo, no es que anteriormente se prestaba mucho las reglas que teníamos para forzar o ajustarse justo por debajo de los umbrales de exigencia de ACE2 en este tiempo, en ese tiempo. Entonces teníamos un colegio con 700 alumnos, entonces ahí nos salvábamos de hacer un MIP que era a partir de 720, o un conjunto habitacional de 240 estacionamientos, porque y así nos salvábamos de hacer ACE2 a partir de los 250 hacia arriba, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver eh, unos casos especiales, ¿ya? Eh, Como dijimos, lo que alcanzamos a ver en la capacitación anterior y que repasamos hoy día fue cómo se categorizan los proyectos de obras nuevas, ¿no? Aquí también también se considera obra nueva una ampliación sobre un terreno que tenga edificaciones con recepción final. Yo lo voy a ampliar y con un permiso de edificación y aquí también se categoriza como obra nueva, ¿ya? A menos que estemos ocupando la figura de modificación de permiso anterior, ¿ya? Que ahí se categoriza por otro lado que les voy a comentar a continuación. Los primeros, los loteos o condominios tipo B, estos son proyectos de extensión, o sea, que no generan construcciones ni nuevos habitantes, sino que amplían el radio urbano de una ciudad. Estos también se categorizan y calculan viajes de acuerdo a las cabidas, o sea, a partir de los datos de densidad y constructibilidad, el sistema calcula una cabida de acuerdo al uso que yo le estoy indicando,
por ejemplo, en viviendas, calcula la cantidad de viviendas a partir de la cantidad de habitantes que se le informa y de acuerdo a la cantidad de al uso de suelo, ve la constructibilidad máxima eh, y con eso calcula una superficie, una cantidad de total construida, la divide por la cantidad de viviendas que se pueden hacer y con eso tiene la información base para poder calcular viajes y categorizar. ¿Mm? Respecto de este tipo de IMIF, ya el año pasado ya hice una presentación al Ministerio de Transporte, eh, porque si se espera que los loteos, que no tienen construcciones, por ende no tienen viajes, de todas maneras hagan IMIF, la metodología no debería ser la misma que tenemos para los IMIF, porque el fondo se enfoca generalmente en resolver problemas de gestión de tráfico, de marcaciones y cosas, asuntos de semáforo, y que esos usualmente aplican para proyectos de edificación porque el horizonte de análisis es cercano. ¿Ya? Desarrollos grandes de urbanizaciones nuevas tienen un horizonte bastante lejano, entonces probablemente todas las mitigaciones que uno piense que van a ser útiles 20 años más, probablemente no van a estar obsoletas, ¿ah? Cuando tengan que implementarse. ¿Ya? Pero así son las reglas que tenemos ahora y los loteos hacen de todas maneras límite. En el caso, por ejemplo, de, lo, el- de las de loteos que tengan más de un uso, también se informan estos aparte y se indica cuáles son las superficies y normas urbanas aplicadas a zonas residenciales, equipamientos, etcétera, o zonas industriales, depende del caso. En este ejemplo que probé con un loteo donde caben eh, algo de 400 viviendas en 2 hectáreas, como 2 manzanas, eh, el, el SEIM me indica que estoy categorizando como un IMIF mayor de 5 intersecciones en radio de área de influencia. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa con con estos IMIF? Ya que cuando se empiezan a desarrollar los lotes que derivan de este primer loteo que hizo un IMIF, después cuando se empieza a desarrollar, por ejemplo, eh, edificios de departamentos, estos tienen que volver a categorizarse. ¿Ya? Pero en el caso de aquellos proyectos que están dentro de un loteo que hizo un IMIF, eh, no van a tener obligación de volver a hacer otro IMIF si es que están dentro de la categoría o más bajo que el IMIF que hizo el proyecto loteo. ¿Ya? Esa es como la, la ventaja que ofrece actualmente este sistema, que para un desarrollador de un loteo que no va a construir nada, solamente vender terreno, tiene que hacer el IMIP que sirva para todo el desarrollo futuro. Ahora, si es que el IMIP que hizo un IMIP más chico, pensando en que esta cosa no se iba a ocupar con mucha intensidad ese suelo, entonces, si llega un proyecto y se categoriza con un IMIF más grande o de mayor área de influencia que el IMIF del loteo, entonces sí tiene la obligación de presentar IMIF, evaluar impacto y proponer mitigaciones. Otro caso son las modificaciones de permisos posteriores a noviembre del 2021. Esta fecha siempre se repite acá en la plataforma porque es cuando entraron en vigencia la exigencia de IMIF. ¿Ya? Antes de eso eran válidos los EISTU, los análisis vial básicos y ese tipo de informes viales. Y a partir de noviembre del 2021 empezaron a regir los mismos. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si hay una modificación de proyecto, eh, el, aquí lo que recomienda la plataforma es mandar un correo a la área de mi transporte. Dice, a un correo electrónico acá está, modifica.seim.mtt.gov.cl porque
este módulo no está funcional. ¿Ah? Ayer en la presentación también decían ver esto al ministro, que esta plataforma es bastante detallada, en general funciona bien, pero tiene bastante, varios módulos que no están funcionando todavía y algunos días no funciona esta plataforma. ¿Mm? Eh, entonces, cuando tenemos una modificación de un proyecto posterior a la vigencia del SEIM, hay que hacer la consulta por correo si es que esta modificación amerita o no un nuevo IMIF o está exento de valor. ¿Ya? Y aquí el criterio es que el- lo que se hace es, lo que hace el- la, la serie de transporte o las personas que atienden estas consultas es que es ver cuáles son las modificaciones mediante un cuadro comparativo, eh, cuáles son los resultados de categorización de IMIP del proyecto original y del proyecto modificado. Entonces, si son iguales, no hay que hacer nada. Estamos exentos de hacer IMIP. Si la categorización eh, aumentó la área de influencia o el tipo de IMIP pasó de básico a intermedio, por ejemplo, o a mayor, entonces sí hay que hacer un IMIP de la categoría de la categoría modificada, del proyecto modificado. ¿Mm? Eh, Después, otro tipo otro caso, digamos, que se categoriza en la plataforma son los proyectos en periodos resultantes de loteo con dominio tipo B. ¿Ya? Esto es lo conectamos con lo que habíamos dicho anteriormente. Yo que estoy en un loteo que tuvo la obligación de hacer un IMIP, cuando empiezo a categorizar, le indico en el sistema en qué región y comuna está, y el sistema me va a listar todos los IMIP de loteos que tenga aprobado en esa comuna. Entonces, lo cual me permite hacer el cruce de información en el caso de loteos que obviamente que tengan IMIF aprobado. ¿Ya? Si es un loteo que se aprobó antes de la vigencia de los IMIF, no va a tener IMIF, no va a aparecer acá en la lista. Entonces, esos se van a categorizar igual que un proyecto nuevo. Entonces acá aparecen los casos. El que si el loteo no tuvo una evaluación de IMIB, entonces se categoriza igual que la obra nueva. ¿Ya? Si el loteo condominio B aprobó un IMIB, primero se verifica la consistencia de destinos declarados en el IMIB aprobado, ya que si yo declaré y evalué un IMIB de un loteo que tenía tanta superficie para vivienda y tanto para equipamiento, eh, si después no supero, digamos, las superficies que estoy ocupando, por ejemplo, para equipamiento, si estoy dentro de la superficie que yo declaré originalmente en el límite allá aprobado, no habría problema. ¿Ya? Eh, si es consistente en los destinos y la comparación de categorización de mi proyecto con el límite del loteo, si hay consistencia de tipo IMIF y destino, está eximido. Si se trata de un destino no evaluado o que la categorización resultante del proyecto resulte en IMIF de mayor categoría, entonces se debe hablar impacto. Y esta otra, el caso, que es la modificación de un proyecto que tenga un permiso anterior a la existencia de los IMIF, es un procedimiento bastante similar a la categorización de proyectos nuevos, pero esto se hace en dos partes. ¿Ya? Primero, se informa cuál es el tipo de trámite original que tuve, si fue esto, informe vial básico o no tuve ningún estudio de impacto, y le informa al sistema de qué se tratan las modificaciones de mi proyecto. Si son modificaciones menores, eh, automáticamente el sistema me va a emitir un certificado de exención. ¿Ya? ¿De qué se tratan las modificaciones menores? Es a todas aquellas que no modifican superficies, unidades de referencia, llámese alumnos, por ejemplo, en los colegios, carga de ocupación, accesos o destinos. ¿Ya? Si no modifico ninguno de esos aspectos del proyecto y son solamente modificaciones estéticas de, o, 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 eh,
cosas que, no, que, por ejemplo, si yo considero demoler y construir algo, en la suma, quizás no puedo tener una invariabilidad de superficie y por ende estoy dentro de esa categoría también de modificaciones menores. Eh, También, si es que hay modificaciones, se van haciendo clic en estos cuadraditos cuando hay modificaciones de las características del proyecto. Si modifico o no los accesos, ahí vamos a ver de qué se trata una modificación u otra de accesos o qué significan otras modificaciones. Eh, cuando hay, eh, Cuando tengo, por ejemplo, un proyecto que yo con el ISTU aprobado, pero hace 15 años, y, y las calles del entorno cambiaron, por ejemplo, el sentido de tránsito, u otros cambios, o ensancharon calles, etcétera, ahí surge la necesidad eh, de, de revisar las medidas de mitigación y para eso aparece un nuevo tipo de informe que se llama informe de suficiencia, ¿ya? Es como un IMIP resumido que sirve para verificar que las modificaciones de las medidas de mitigación mitigan adecuadamente los impactos del proyecto. Y también, acá está, también puede haber semejanza, verificación de semejanza entre un lote o condominio tipo B y su periodo resultante. Esta ventanita quedó de una versión, o sea, todavía está, pero esto tiene el mismo efecto de la categorización en la otra sección que vimos anteriormente. Cuando se realizan una ampliación o cambio de destino de loteo, eh, se deben agregar solamente las características que fueron añadidas en el loteo de edificación. Eso es importante. Y cuando presento modificaciones de acceso, eh, yo voy a clicar modificación en accesos cuando puedo aumentar el número de accesos a la misma calle, o puedo disminuir el número de accesos a la misma calle, ya quedando al menos uno. ¿Ya? Es decir, eh, si yo hago un proyecto que tenía 3 accesos a una misma calle y lo bajo a 2, estaría dentro de estas modificaciones menores relativas a acceso, ¿ya? Eh, o si yo muevo un acceso dentro de la misma cuadra, eh, el proyecto va a seguir generando el mismo impacto que con sus accesos originales. Eh, si es que yo agrego un acceso en una calle donde el permiso original no tenía un acceso, ahí yo estoy dentro de esta otra categoría, ¿ya? O en el caso si elimino un acceso y dejo al proyecto sin acceso a una vía, eso también es una modificación mayor porque tiene impacto en la operación del proyecto. Entonces se modifican las rutas de acceso o salida. Ahora, esto aplica tanto a accesos peatonales como vehiculares, ¿ya? Entonces, en los casos que cuando no hay modificación de acceso y se mantiene la categoría, esto se exime de hacer estudio. Cuando se modifica acceso a la misma vía y mantiene categoría, también se exime, ¿ya? Eh, y cuando hay otras modificaciones de acceso, ¿ya? Eh, aunque tenga la misma categoría el proyecto original y el proyecto modificado, si yo elimino los accesos a una vía o agrego acceso en una vía que antes no lo tenía, a partir de esa, de ese, como si tengo igual categoría, incluso ahí voy a tener que hacer evaluar impacto. Ahora, si en cualquiera de los casos el proyecto modificado se me categoriza en una categoría mayor que el proyecto original, también voy a tener que hacer un IMI. Entonces, la, el ingreso de información para, para la modificación de proyectos anteriores al 2021, eh, acá tenemos que es exactamente igual que categorizar un proyecto nuevo, pero en dos partes, ¿ya? En dos tiempos. Primero, se ingresan todos los datos para el proyecto original y luego que están ingresados esos datos, se activa esta ventana de al lado que es ficha de proyecto modificado. Y luego de eso, internamente el sistema va a calcular para las dos situaciones, original y modificado,
y va a concluir que se exime si es que se mantienen las mismas condiciones o si no hay tantas modificaciones de acceso o si hay cambios, te va a pedir un IMIF. Finalmente, aparecieron los informes de suficiencia, ya que este es un procedimiento para modificar las medidas de mitigación definidas conforme a una ISTU o IBB antiguo, ¿ah? Que llegó la hora de pedir recepción municipal, pero las medidas de mitigación ya están obsoletas, ¿ya? Este es un tipo de informe un poco más resumido, más ejecutivo, que se enfoca en demostrar que las nuevas medidas o etapas de medidas de mitigación propuestas van a mitigar adecuadamente los impactos que se evaluaron originalmente. Eh, Todas las modificaciones a las medidas de mitigación o sus etapas eh, son, en el fondo, finalmente responden más que modificaciones de proyecto, a modificaciones del entorno, ¿ya? Pero también puede darse el caso en que un proyecto definió las medidas de mitigación en una sola etapa y empezó a desarrollarse por etapa, entonces hay que etapar, digamos, y para eso sirven estos informes de suficiencia. Entonces, acá en el reglamento dice que la Dirección de Obras Municipales puede permitir al titular modifique sus medidas de mitigación eh, cuando verifica que efectivamente hay cambios en el entorno o existe la necesidad de hacer etapas. Eh, Utilizando como las mismas modelaciones del informe EISTU o informe vial básico original, demostrar que los cambios de las medidas de mitigación no producirán alteraciones en el sistema de movilidad local, o sea, en la red del entorno, que sean significativamente distintas a aquellas que se evaluaron en el estudio o informe original. Y esto es algo que apareció hace poquito, que es el botón de silencio positivo, ¿ya? Esto no se crean que es un botón mágico que aparece al tiro la aprobación de un email que se atrasó, sino que esto activa un procedimiento que se supone que apura la aprobación de un email que ya está revisado, pero que al momento de los servicios tuvieron que sancionar, no lo hicieron y pasó el tiempo, tengo la opción de solicitar silencio positivo. Eso pues, ahora pues hablemos, puse acá una última lámina como sí, también para conversar con ustedes si se le ocurren algunas ideas para próximas capacitaciones. A mí se me ocurre, por ejemplo, presentar como herramientas de modelación de tráfico y procesos que son aplicados tanto a los IMIF también como a procesos de arquitectura que pueden evaluarse con herramientas técnicas que existen actualmente. Eso, muchas gracias.